La verdad que no sabría decirte si España está en shock o está anestesiada, porque ayer la declaración de Víctor de Aldama, que prometía ser con fuegos artificiales, la verdad que superó toda expectativa, abrió en canal al principal partido de gobierno, el PSOE. Algunos lo llaman la PSOE, ya que le atribuyen a este partido la condición de organización criminal. Pero es más, es que ayer Víctor de Aldama sí que dijo que sobre la estructura del partido y la estructura del gobierno se creó una organización criminal de la que él mismo se autoculpó, nombrándose miembro de ella y además atribuyendo al presidente de gobierno, Pedro Sánchez, ser el número uno, el jefe de esa organización que bajo la apariencia de estructura legitimada de gobierno creó prácticamente una sociedad paralela a delinquir, estando las conclusiones que se pueden desprender de la declaración de Víctor de Aldama, de la que varios miembros del gobierno recibían prebendas, recibían beneficios. Es increíble todo lo que dijo, pero es más, en su declaración en la que nombró principalmente a 4 personas, Pedro Sánchez como número 1, José Luis Ábalos como segundo, Koldo como asistente de Ábalos y del número 1, y él mismo, bueno, incluyó también una 5ª persona, Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, atribuyéndole o lanzando, sobre todo, indicios de un presunto nuevo delito que podría haber cometido. Así que vamos a analizar en este vídeo no solo la declaración de Víctor de Aldama, sino cómo el gobierno, posiblemente la fábrica de Moncloa, quién sabe si está en la mano de Iván Redondo detrás, fabricó ayer o intentó fabricar, se le atribuye la condición de haber o la intención de haber querido fabricar un contrarrelato para precisamente contrarrestar la declaración de Víctor de Aldama, puesto que se sabía, se intuía que Víctor de Aldama tiraría de la manta y descubriría precisamente a Begoña Gómez. Quizás Moncloa no sabía, no se imaginaría que Víctor de Aldama le atribuiría un nuevo delito a Begoña Gómez, pero sí se imaginaba muy probablemente de que Begoña Gómez, su nombre, saliera precisamente en la declaración, y puesto que será procesada por 4 delitos, tal vez consideraron la posibilidad de crear una nueva bomba de humo de la maquinaria del fango de Moncloa para contrarrestar todo aquello que diría Víctor de Aldama, con el fin de sacar una noticia paralela, una suerte de agresivización, si podemos decirlo así, para que el algoritmo no sospeche de nosotros, una agresivización por parte de Víctor Quiles a Begoña Gómez. Pero cuidado, porque Moncloa dijo, o mejor dicho, el entorno de Begoña Gómez dijo que Begoña Gómez denunciaría lo que le hizo Víctor Quiles, pero ¿hay materia para denunciar o es que la denuncia podría llevar a Begoña Gómez a cometer otro delito más, el de falsa denuncia? Cuidado, porque pese a haberlo anunciado, todavía no nos consta que el entorno de Pedro Sánchez y Begoña Gómez haya precisamente realizado esa denuncia. Pero, sin embargo, la maquinaria de propaganda del sanchismo se ha puesto en marcha a través de todos sus voceros favoritos, Sara Santaolalla, Malas Lenguas, Javier Ruiz, Silvia Insaurrondo. Hoy la noticia en esos medios de comunicación no es la declaración de Víctor de Aldama, es lo que le hizo Víctor Quiles a la primera dama de España. Acompáñame porque vamos a desmontar todo esto y te lanzaré una pregunta. ¿Crees que es un montaje? Yo te daré una serie de indicios, pero te pediré que tú me escribas en los comentarios si crees que esto es un montaje fabricado en Moncloa para victimizar a Begoña Gómez, anticipándose a lo que revelaría Víctor de Aldama. ¿Tú qué opinas? Venga, vamos con el vídeo. Así es, esto es lo que dijo ayer Víctor de Aldama, fíjate. Que yo no voy a hablar de jerarquías, pero hay una cosa clara que viene del principio que a mí me gustaría dejar clara. Si hay una jerarquía en este caso, y que yo obviamente estoy en la banda organizada criminal, el señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón 1, el señor Ábalos es el escalafón 2, porque es el que daba y otorgaba, el señor Koldo García en el 3 y yo en el 4. Porque todo lo sabía el señor presidente, como a mí se me transmitía y como él mismo me transmitió el día del teatro, ¿vale? Y segundo, por cómo yo veía que Koldo trataba al presidente de Pedro y no de presidente. Pero no solamente por eso, que Koldo, cuando llamaba a alguien, la gente le cogía el teléfono, tanto ministros como asesores, no porque supieran que estaba detrás el señor Ábalos, porque había gente en el gobierno que al señor Ábalos le cayera bien y a otros que no. Lo más interesante de todo esto no es solo la estructura y la jerarquía, sino que revela una serie de datos y detalles, Víctor de Aldama, que son
demoledores, ¿no? Que Koldo llamara dentro de esa organización a Pedro Sánchez como Pedro y no como presidente es precisamente un detalle más que apuntala la teoría de estar ante una organización criminal, puesto que esa organización, cuando operaba como organización criminal y estaba suplantando prácticamente, hay que considerar que esta organización supuestamente se basa en una organización legítima, que es un gobierno gobernado por un partido, bien, y que crea una capa superior constituida en una organización criminal que, haciendo pantalla en la legitimación institucional del gobierno, opera por detrás como organización criminal. Por tanto, cuando se opera como organización criminal y se habla de determinadas cuestiones que tienen que ver con posibles delitos que pueden ser escuchadas, puede alguien grabarlas, es evidente que una persona como Koldo, dentro del operado de esta banda criminal, no llamaría a Pedro Sánchez como presidente, sino le llamaría a Pedro, porque sería entonces poner el nombre del presidente dentro de la estructura y tareas y funciones de la banda criminal. Cuando operaban como banda criminal, él se llamaba Pedro, estando a la definición de Víctor de Aldama. Y cuando Pedro Sánchez operaba como presidente del gobierno, se llamaba presidente, precisamente para impedir que en las escuchas o en lo que pudiese filtrarse, la palabra presidente implicara, comprometiera directamente a Pedro Sánchez, porque Pedro podría ser cualquier otra persona. Tan es así que hemos visto que en los WhatsApp incluso lo llamaban número uno, ni siquiera utilizaban la palabra Pedro. Bien, pero lo más curioso de todo esto, que además de esas 4 personas, Víctor de Aldama implica también a Begoña Gómez, ¿no? Diciendo, me quitaron unos edificios de 250 millones porque los quería ella, ¿no? Concretamente dijo esto. Viene Koldo García y me dice que tenemos un problema con Campos Velázquez, que tenemos que retirar la oferta. Le digo que no entiendo el por qué tenemos que retirar la oferta y me dice que porque la señora Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno Pedro Sánchez, ha dicho que quiere Campos Velázquez para ella, ¿vale? Entonces se me cambia en cromo, se me quita Campos Velázquez, tenemos que retirar la oferta con todo lo que conlleva retirar la oferta en Cepidés y con el fondo, ¿vale? Y se me ofrece un suelo que ni ellos saben de quién es titularidad, que al final lo tenemos que medio averiguar nosotros. Y cuidado con todo esto que ha salido sobre Campos Velázquez, porque atribuye, por tanto, a Begoña Gómez la condición de haber accedido a información privilegiada para hacerse con una serie de, con un suelo concreto, ¿no? Pero cuidado aún mayor, porque esto cerraría el triángulo entre la trama, Begoña Gómez y el Instituto de Empresa, puesto que el Instituto de Empresa posee precisamente instalaciones en Campos Velázquez y fue el principal interesado en la operación que está nombrando Víctor de Aldama en Campos Velázquez. Pero más interesante aún es que precisamente a partir de esa operación, Begoña Gómez comienza a trabajar para el Instituto de Empresa dirigiendo el Africa Center. Por tanto, debemos concluir o debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Se interesó Begoña Gómez por esos terrenos para facilitar la operación de adquisición o que de alguna manera quedase satisfecho el interés del Instituto de Empresa a cambio de dirigir el Africa Center, a cambio de comenzar a trabajar y colaborar con el Instituto de Empresa? ¿Fue ese el beneficio que obtuvo Begoña Gómez de esa operación? Porque entonces, de poderlo demostrar, estaríamos ante un nuevo delito. Fíjate lo que dice, de hecho, Lupe Sánchez. Según ha publicado Campos Velázquez, es un lote de inmuebles de alto valor centrado en el eje María de Molina Velázquez, propiedad de la SEPI. La SEPI es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, es decir, es una gran empresa estatal que mueve fondos para participar en grandes proyectos industriales del país, ¿no? Una participación público-privada que donde puede estar precisamente, donde puede residir mucha corrupción. El plan inicial de Aldama, a través de su sociedad Pilot Real Estate, era hacerse con esta cartera, valorada en unos 250 millones de euros, para su posterior gestión o comercialización, valiéndose de información privilegiada. La operación se truncó porque, según la versión de Aldama, recibió instrucciones, Aldama, de Koldo, para retirar la oferta, dado que Begoña Gómez tenía un interés personal en esos mismos inmuebles. Es decir, según apunta Aldama, no solo él disponía de información privilegiada proveniente de la SEPI, posiblemente, casi seguramente, la tendría también Begoña Gómez, y no sabemos si Begoña Gómez la necesitaba para sí, muy probablemente no la necesitaba para sí, sino para intercambiar favores y beneficiar, quién sabe si al Instituto de Empresa. Todo esto remonta, de hecho, al 2018. Aldama asegura que fue en este año cuando presentó su oferta inicial para adquirir el complejo de Campos Velázquez, con la oferta de 250 millones.
Koldo le dio la advertencia, él retiró la puja, siguiendo estas supuestas instrucciones, el empresario desistió de la compra de los edificios. Y fíjate, ¿no? Según el relato de Víctor de Aldama, tras retirar su puja por el complejo Campo Velázquez, no hubo un nuevo adjudicatario externo inmediato en términos de compra de la propiedad, sino que el inmueble continuó bajo el control de la SEPI y el uso del Instituto de Empresa, donde trabajaba Begoña Gómez. El Instituto de Empresa es el principal interesado en esos terrenos. Diversas fuentes y el propio testimonio de Aldama apuntan que el objetivo final de la retirada de la puja era despejar el camino para que el Instituto de Empresa pudiera consolidar su expansión allí. Ya era inquilino, pero en 2018 existía un fuerte interés por parte de la institución educativa en comprar la propiedad completa o ampliar su alquiler a todo el complejo. Fíjate, ¿no? En la práctica, esto se interpreta como el interés en que el IE Africa Center tendría que haber surgido allí y otros proyectos del Instituto de Empresa pudieran desarrollarse en esos edificios sin la competencia de otros inversores inmobiliarios. Y si vamos a ver un poquito más allá y escarbar, ¿desde cuándo o a partir de cuándo Begoña Gómez comenzó a colaborar con el Instituto de Empresa? Begoña Gómez inició su relación profesional directa con el Instituto de Empresa en agosto de 2018, apenas 2 meses después de que Pedro Sánchez llegara a la presidencia del gobierno. Qué curioso que todo esto se gesta en 2018, tema de los terrenos, retirada de la oferta. Begoña Gómez comienza a trabajar con el Instituto de Empresa. Estamos hablando de una organización que desde el día 1 comenzó a operar aprovechando el haber alcanzado las máximas cotas de poder en el Estado para presuntamente extraer cada uno beneficios particulares. Y lo curioso es que a partir de ayer, en lugar de hablarse de este presunto delito nuevo, se está hablando del presunto delito que podría haber sufrido en condición de víctima Begoña Gómez por este altercado que ocurrió con el periodista Vito Quiles. Imagino que lo habrás visto, pero te lo voy a poner nuevamente porque tenemos que hacer una serie de valoraciones y tratar de averiguar. ¿Estamos ante un montaje que se fabricó sabiendo que Víctor de Aldama tiraría de la manta, hablaría de Begoña Gómez y que por tanto era necesario crear alguna noticia para que hoy los medios de comunicación afines al sanchismo hablasen de otra cosa, tuviesen algún motivo para hablar de otra cosa? Porque esto es lo que está ocurriendo. Fíjate lo que ocurrió ayer y ahora te mostraré lo que está ocurriendo hoy en los medios subvencionados, en los medios del Estado, por así decirlo, o en los medios agradecidos con el gobierno. Señora Gómez, ¿qué tal? ¿Usted se arrepiente de haber utilizado su condición de mujer del presidente para hacer chanchullos, señora Gómez? ¿Se arrepiente? Oye, ¿me quitas mi móvil? Señora Gómez, ¿usted se arrepiente de haber utilizado su condición de mujer del presidente para hacer chanchullos? Haber puesto una asesora con sueldo público, señora Gómez. ¿Usted utilizó una asesora que pagamos todos los españoles para sus negocios personales? ¿Se arrepiente de haber utilizado su condición de mujer del presidente, señora Gómez, para hacer negocios? Quita esa mierda. Para. Que no me pegues. Que no me pegues. Quita esa mierda. Para, hombre. Oye, policía. Para. Oye, policía. Dicen que le estaban haciendo un mata-león a Vito Quiles. Yo a la muchacha la veo muy contenta riéndose, ¿no? Aquí, mira, más que un mata-león, a mí me parece un matrimonión, ¿no? Parece una pareja que se está haciendo un selfie, fíjate, qué contentos, ¿no? Estamos ante un montaje. Se fabricó esta situación llegando incluso a utilizar a la mujer del gobierno, es decir, a la mujer del presidente del gobierno, es decir, prostituyendo a Begoña Gómez para la causa con el fin de evitar un mal mayor. Sí, porque fíjate lo que ocurrió a partir de este episodio, ¿no? Las televisiones comenzaron a hablar de que Vito Quiles había agredinizado, para decirlo de alguna manera, a Begoña Gómez, a la mujer del presidente del gobierno, fíjate. Esto no le hubiese pasado nunca a la mujer ni de Donald Trump, ni de Macron, ni siquiera de Aznar o de Rajoy. Nunca hubiésemos visto las imágenes de un acosador, de un hooligan, de un violento, acercándose a la mujer de un presidente del gobierno. Y si las hubiésemos visto, veríamos a ese acosador, a ese violento, durmiendo hoy entre rejas, durmiendo hoy en calabozos. Pues Sara Santolaya creo que se equivoca bastante porque la misma hemeroteca la desmiente. Esto es lo que le pasaba a la mujer del presidente del gobierno, José María Aznar. Las jornadas, Ana Botella comienza su día acudiendo a arreglarse aquí el pelo. Eso sí, viene en coche oficial y con guardaespaldas. Saliendo del coche por aquí. Uy, por el otro lado. Una pregunta. Viendo que viene usted en coche oficial a la peluquería, ¿la recomendación del transporte público solo para ciudadanos de a pie? Pues si no, solo es una pregunta. En cuanto a lo de los 110 que se pone hoy en vigor, ¿podrían seguir su recomendación y cambiar los radares de sitio, como dice con los medidores de contaminación? Uy, tenemos a un precursor de Vito Quiles. Oye, ¿quién es? ¿Es Cintora? ¿Es Cintora este? ¿Y venir en transporte público no reduce más la contaminación? Manito, por favor. Dígale que me deje acercar un momento a usted. Habla con el defensa ahora un momento. No,
¿Es cintora de joven? Hablar con la alcaldesa, por favor. Un momentito. No. Gracias, muchas gracias. Alcaldesa, no, ¿me va a permitir que tenga que estar bailando con este señor para poderme acercar Muchas a usted? gracias, venga, muy amable. No puede ser, tío, no puede ser que me estés haciendo Muchas esto. gracias. Alcaldesa, lo siento. Cuidado. Alcaldesa, disculpe la insistencia, pero siendo usted... Esto ya era cuando Ana Botella era alcaldesa. Alcaldesa, entienda que merece toda nuestra atención. Deje de discutir. Vamos a esperar a que salga para ver qué tal le quedó el peinado y para ver si hay más suerte y nos contesta después. Doña Ana, ahí vemos a Ana Botella que se va por la puerta de atrás. Doña Ana no se irá por detrás porque no quiere contestar a mis preguntas. ¿Qué es mejor para reducir la contaminación? ¿Ir en metro a trabajar como va el alcalde de Nueva York o utilizar el coche privado como hace usted? Hoy entonces el coche oficial de Ana Botella, un guardaespaldas. Qué curioso, ¿no? El de Vito Quiles es delito y esto que hacían en La Sexta no era delito. Esto era ejercer periodismo y lo que hace Vito Quiles no. Qué doble rasero, más extraño, ¿no? Y sobre todo, cómo eran los tiempos, esos tiempos que Ana Botella aún así iba sola por la calle y los guardaespaldas tampoco simplemente hacían bloqueos, tampoco agredían, como hemos visto a el periodista Vito Quiles, ¿no? Lo curioso que tal como has escuchado, Ana Botella iba con guardaespaldas. Sin embargo, qué curioso que Begoña Gómez, que tiene hasta 12 guardaespaldas ayer, no tenía ninguno con ella. ¿Qué ocurrió? Pelayo Barro publicaba esto, los 12 escoltas que tiene a su disposición Begoña Gómez, todos estaban hoy de permiso, o al menos eso parece. Qué olor a laboratorio, ¿no? De hecho, se está hablando de hasta qué punto, esto lo titulaba Libertad Digital, hasta qué punto estamos ante un montaje que a Vito Quiles le hubiesen dado el soplo de dónde estaba Begoña Gómez para que ocurriese precisamente esto y hoy tuviésemos motivos para hablar de esta situación. Porque Begoña Gómez estaba sin escolta. Dice Libertad Digital, resulta especialmente sorprendente si se compara con otros episodios recientes en los que Gómez ha contado con amplios despliegues policiales. Sin ir más lejos, durante la declaración judicial en Plaza de Castilla, en julio de 2024, se organizó un importante dispositivo. También se han visto dispositivos relevantes en otras apariciones públicas de Begoña Gómez. Ha sido habitual la presencia de efectivos tanto uniformados como de paisano. Por eso la escena difundida ahora contrasta con la forma llamativa de esos antecedentes. Una situación tensa, con forcejeos incluido, sin rastro alguno de escoltas. La pregunta sigue en el aire. ¿Se trataba de un desplazamiento sin protección o un dispositivo sencillamente no actuó? Y sobre todo, si fue sin protección, ¿por qué no se protege lo suficiente a Begoña Gómez? Igual le toca a Vito Quiles, que igual le toca uno de estos, ¿no? Que proviene quién sabe de dónde, con un cuchillo como el que atentó ayer en Londres, ¿no? Contra ciudadanos británicos. El que atentó no era ciudadano británico. Oh, vaya qué casualidad. A partir de aquí surgió todo tipo de meme. Comenzamos a ver la foto de Begoña Gómez con un cabestrillo, considerando que Begoña Gómez se victimizaría o se haría uso victimista de esto que ocurrió. Fíjate, tengo aquí otra foto. Y de hecho, esta victimización comenzó a tomar cuerpo cuando Voz Populi publicó Begoña Gómez denuncia a Vito Quiles por en una cafetería. También El País, Begoña Gómez denuncia a Vito Quiles por en un restaurante de Madrid. El agitador ultra, como lo nombra El País, fíjate cómo la maquinaria de propaganda de Moncloa comenzó a funcionar. El agitador ultra abordó a la esposa de Pedro Sánchez en el interior del local, según fuentes de Moncloa. Hemos visto cómo Malas Lenguas comenzó a hablar en esos términos, incluso con unas declaraciones por parte de Sara Santolaya bastante preocupante, casi alimentando la posibilidad de que Vito Quiles, por esto que está haciendo, podría ser asesinado. Fíjate. Se puede permitir esto. En Estados Unidos, este señor hoy no estaría vivo. Pues no, digo políticamente, no digo en otros términos, por Dios. Digo Fíjate cómo después se tiene que corregir, digo políticamente, en Estados Unidos no estaría vivo. Cuidado porque lo que apunta Sara Santolaya es preocupante, que en la televisión se haga, ¿qué va a ser? ¿Un Charlie Kirk? Que se haga este tipo de apología. Desde el PSOE también se comenzó a victimizar a Begoña Gómez y esto comenzó a hacernos oler a todos un poquito a podrido. Desde el Partido Socialista queremos mandar un mensaje de solidaridad a Begoña, pero también con todas aquellas mujeres que se están viendo perseguidas, acosadas, violentadas por estos fanáticos subvencionados. Porque digámoslo claro, todos sabemos de qué viven, todos sabemos de dónde se financian. Son grupos perfectamente organizados y hay responsabilidades políticas. En este país hay partidos que llevan muchos años blanqueando estas actitudes. Ah, sí, bueno, el primero era el PSOE, cuando iba un periodista de los suyos haciendo lo mismo, el precursor de Vito Quiles, haciendo lo mismo con Ana Botella. Tremenda la moralina que pretenden repartir después de haber vivido ellos mismos de este tipo de prácticas durante mucho tiempo, haberse servido de ellas y no haberlas condenado. Pero lo más INRI ha llegado esta mañana cuando la propaganda ha tomado cuerpo en la boca de Silvia Insaurrondo
y de Javier Ruiz, mostrando que, en el fondo, lo que desde mi punto de vista se pretendía era disponer hoy de información para tratar otras noticias y dejar de lado la declaración contundente de Víctor de Aldama que abrió en canal al PSOE. Para los medios de comunicación de Pedro Sánchez, lo más importante que ocurrió ayer no fue la declaración de Aldama, fue esto. Y aquí viene la pregunta, Joaquín. ¿Se podría considerar una agresión o cómo contempla la legislación la agresión como una intención de evitar que alguien pueda salir de un lugar cerrado? La verdad es que desconozco por completo qué es lo que pudo pasar en el interior del local. He leído hace poco que Begoña Gómez iba a interponer una denuncia. A partir de esa descripción de hechos se podría ver el encaje en alguna conducta delictiva o no. Obviamente si hubo un empujón, hubo algún tipo de golpe, podríamos hablar de maltrato de obra, de lesiones, si por la violencia o por alguna situación de forzar que se impidiera la salida de Begoña Gómez, hipotéticamente se podría encajar en un delito de coacciones, al menos un delito leve, pero hay que ver la denuncia y ver qué es lo que ocurrió dentro. Yo realmente lo único que he visto son estas imágenes que son del exterior, pero hipotéticamente en función de lo que ocurriera de toda la cafetería podrían haberse producido delitos, pero hay que ver los hechos denunciados para ver si encajan o no encajan. Fíjate cómo Silvia Insaurrondo trató de meter en la boca el delito al magistrado Joaquín Bosch, que trató, sin embargo, de escurrir el bulto, puesto que las imágenes no muestran ninguna agresivización, no muestran ninguna lesión, por tanto, no puede haber delito. Dice que podría haber delito en la eventualidad de coacciones, en la eventualidad en la que Vito Quiles impidiera el paso o condicionara de alguna manera el libre derecho de deambular por la calle, ¿no?, a Begoña Gómez, cosa que en el fondo tampoco tenemos prueba de ello. Y eso es importantísimo porque en esto ha quedado todo. Se habla de que Begoña Gómez quiere denunciar, pero cuidado porque al denunciarlo, estando a los hechos que hemos visto, primero sería Vito Quiles quien debería denunciar por agresivización, por lo que le ha ocurrido por parte de esa miembro del Partido Socialista, tengo entendido que es del Partido Socialista de Torrelodones, ¿no?, esa persona, pero que además Begoña Gómez, en la eventualidad de denunciar, podría incurrir en un delito de falsa denuncia, lo cual se apuntaría a un delito más atribuírsele a Begoña Gómez. Es decir, que ella misma podría caer en la posible trampa si es que esto fuese un montaje que se fabricó precisamente desde Moncloa para hacer que Vito Quiles cayera en la trampa. ¿Qué pasaría en este país si esto le pasa a la mujer de Feijóo? ¿Qué ocurriría en este país si ponemos una cámara a seguir en el café con sus amigas a la mujer de Abascal? ¿Qué pasaría? Pasaría lo mismo que hacían ellos cuando perseguían a la mujer de José María Aznar. Por cierto, hay toda una serie de memes que han surgido a raíz de esta foto, que la verdad que todo es perpéntico, ¿no? Este es un meme, ¿no? Parece más una despedida de solteras, ¿no?, con Vito Quiles ahí casi a medio sodomizar. O esta otra también, ¿no? Tu sueldo es Vito Quiles, Hacienda es la persecutora de tu sueldo y los sindicatos, ¿no? El hombre mayor ahí que simplemente observa la escena sin intervenir, ¿no? Definitivamente sabemos el nombre de la persona que presuntamente podría haber ejercido determinada fuerza contra Vito Quiles hasta llegar a cometer algún delito. Dice Javier Negre, la Charo, que agresivizó a Vito es Lourdes Solís Toledo, militante del PSOE de Torrelodones. Y bueno, y luego dice más cosas que no voy a decir porque YouTube me puede banear. Lo curioso es que ayer publicaron una cuenta, digamos, que quiere hacer un poquito ¿cómo se dice? Quiere convertirse en el opuesto de los meconios. Creó una canción con unos Lego donde se ve una serie de avatares, ¿no? Gente muy enfadada. Fíjate, este debería ser Dani de Desocupa, ¿no? Luego tenemos a este que debería ser Bertrán Endongo. Y aquí tenemos Bertrán Endongo. Tenemos a Vito Quiles y tenemos a esta que debería ser Sara Santaolalla. Y lo curioso es que en este vídeo aparece una agresivización. Y lo curioso es quién comete esa agresivización. Te lo voy a mostrar. Para si soy rentado. ¿Lo has visto, no? Te lo vuelvo a poner. Lo saben acosar para si soy rentado. Curioso que al final todo esto se le puede retorcer en contra, mientras España camina peligrosamente hacia una degradación acelerada de su libertad de prensa. Fíjate, The Objective titulaba hoy España cae 6 puestos en 2026 en la clasificación mundial de libertad de prensa. Y hablando de libertad de prensa podemos hablar de cómo funciona precisamente Radio Televisión Española, de lo que le pasó a Isabel Durán por destapar esto de las elecciones con el DNI, la aplicación Mi DNI y Mi DGT, que Radio Televisión Española prescindió de ella porque dijo algo que no le gustó a su principal pagador, que es el gobierno.
El debate titulaba "Así me canceló RTV", de grandísima profesional que demuestra la pluralidad, a periodista vetada tras destapar la grieta del DNI digital. No era un bulo. El engaño es la actuación del ente público por ocultación y manipulación. No es casual que España caiga tantos puestos en libertad de prensa viendo cómo actúan los periodistas, sobre todo los de la televisión pública, que deberían ser más objetivos y que se ha demostrado aquí parecen actuar más bien a favor de los intereses principales del gobierno. Pero te quiero preguntar, ¿tú qué opinas? ¿Crees que lo que ocurrió a Begoña Gómez es un montaje fabricado en Moncloa? ¿Crees que ese era el propósito? ¿Crear una noticia para que hoy se hablase de ello por parte de los medios sanchistas? ¿Crees que han conseguido el objetivo? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita porque así nos veremos en el próximo. Chao.